El cruel asesinato de Sylvia Likens. Gertrude Benistewski pasó una vida de carencias materiales y emocionales. Su padre murió cuando ella tenía 11 años, dejando su madre, con 6 niños, para criar. 5 años más tarde, a los 16, Gertrude dejó la escuela y se casó con John Benistewski, de 18 años. Tuvo 4 hijos. Ella y John se divorciaron luego de 10 años de relación. Ella se casó de nuevo, esta vez con Ed Goodery. Pero esta unión solo duró 3 meses. Gertrude se dio cuenta de que había cometido el error más grande de su vida. Se volvió a casar nuevamente, con su primer marido, John, y tuvo 2 hijos más, antes de divorciarse de él, por segunda vez en 1963. Nunca acostumbraba a estar sola, Gertrude se mudó con Denise Lee Bright, y prontamente dio a luz al niño número 7, antes de que Denise se fuera. Durante de 7 embarazos, Gertrude también tuvo 6 abortos. Para 1965, Gertrude tenía 37 años, y se veía como una persona de 70. Fumaba sin parar, bebía constantemente, y sufría de asma. Su única entrada económica consistía en lo que podía extraer de los padres de sus hijos, para completar sus gastos. Un día, 2 desconocidos, llamados Betty y Lester Likens, le pidieron a Gertrude que cuidara de sus 2 hijas, mientras ellos trabajaban para un circo en Florida. Las 2 niñas ya conocían a los hijos de Gertrude, los habían visto a la salida de la iglesia. Los padres le ofrecieron $20 a la semana, y Gertrude aceptó. En el verano de 1965, Sylvia de 16 años, y Jenny de 15, se mudaron con Gertrude y sus hijos, a Indianápolis, Indiana. Sylvia era una chica agradable y callada, a quien todos querían. Cooperaba y ayudaba a planchar la ropa y lavar los platos. Su hermana Jenny era una adolescente bastante callada. Había nacido con la pierna izquierda encogida. Más allá de su discapacidad, se las arreglaba para bailar y patinar. La primera semana en la casa de Gertrude, no ocurrió nada fuera de lo normal. Las 2 chicas Likens parecían llevarse bien con los chicos Benistewski. Pero un comentario demostró lo que Gertrude desarrollaría hacia ellas. 7 días después de que ellas llegaran, el cheque prometido por parte de los padres de las niñas se retrasó. Gertrude les dijo: «Bien, perras. He cuidado de ustedes durante una semana por nada». Acto seguido, las llevó al sótano y las azotó con un cinturón. Como Jenny tenía poliomielitis y era la más pequeña, Sylvia propuso a Gertrude que la castigara a ella en vez de a su hermana. Gertrude accedió. Al día siguiente, llegó un sobre con los $20 por correo. Se había retrasado por una confusión del cartero. 2 días más tarde, los Likens se tomaron un tiempo libre del empleo en el circo, para pasar por la residencia de los Benistewski, para ver cómo estaban sus hijas. Nadie se quejó. Todo parecía estar bien, así que los Likens se fueron contentos. Tiempo después, por alguna razón, Gertrude le preguntó a Sylvia por qué pasaba tanto tiempo en la tienda de alimentos donde trabajaba. Sylvia explicó que había encontrado botellas de soda vacías y que las estaba llevando a la tienda para ganar dinero extra. Gertrude no le creyó. Decidió castigar a Sylvia, pegándole con un palo. Luego de esa primera vez, Sylvia siempre era culpada por romper las reglas de la casa. Cuando Gertrude se cansaba, ponía a su hija mayor, Paula, como encargada del palo. Paula, una obesa chica de 80 kilos, amaba su nuevo poder. Ella le aplicaba la pala a Sylvia una buena cantidad de veces. En ese momento, no todo era trabajo y golpes para Sylvia. Le encantaba caminar en el parque, acompañada por su hermana Jenny, hasta que llegaban a la iglesia. Pero mientras avanzaba el verano, parecía que para Gertrude, todas las desgracias del mundo eran culpa de Sylvia. A la hora de la cena, Sylvia generalmente no recibía comida. Se le obligaba a observar cómo comían los demás. A veces, su hermana Jenny robaba un poco de pan para ella, pero era tanto el temor que sentía hacia Gertrude, que nunca se atrevió a desafiarla. La casa de los Benistewski era el lugar donde se reunían los adolescentes del vecindario. Uno de ellos era amante de Gertrude, e incluso tenía un bebé con ella, del que por supuesto no se hacía cargo. Cuando varios jóvenes observaron que Sylvia soportaba el abuso al que era sometida, ellos también comenzaron a mofarse de ella y a aplicarle castigos físicos.
Coy Hobart, quien tenía 15 años, pesaba 85 kilos, y medía casi 2 metros, se convirtió en uno de los peores tormentos de Sylvia. Era experto en judo, y le encantaba lanzar a la chica por el aire. En el sótano de los Banistewski, había un viejo colchón, que supuestamente evitaría que Sylvia se hiciera daño. Coy siempre calculaba mal, y Sylvia aterrizaba con un crujido en el piso de cemento. Todo el mundo se reía. Nadie, incluyendo a su hermana Jenny, hizo nada al respecto. Después de todo, el único adulto responsable era Gertrude, y ella no solo aprobaba esto, sino que parecía que le encantaba todo lo que le hacían a Sylvia. Los castigos empezaron a aumentar en intensidad y frecuencia. En una ocasión, Paula acusó a Sylvia de que hablaba mal de ella. Gertrude tomó a la niña, la puso en la sala, delante de todos, y comenzó a quemarle los brazos con un cigarrillo encendido. Todo se convirtió en un juego perverso, orquestado por una mujer diabólica, que estaba descargando las desgracias de su vida en una niña indefensa. Un día, el reverendo Roy Julian pasó a saludar. Se fue bastante preocupado por Gertrude, pues en su condición de enferma, era difícil de soportar. La señora Saunder, enfermera de salud pública, hizo una llamada. Gertrude explicó que una de las niñas a su cuidado, Sylvia Likens, era una prostituta, y estaba corrompiendo a sus hijos. Gertrude decidió que Sylvia no estaba a la altura para dormir arriba con el resto de la familia. La niña fue arrojada escaleras abajo, con un empujón, al sótano que se parecía a un calabozo. Desde ese momento, solo la alimentaron con galletas saladas y agua. Se desnutrió y deshidrató. Cada cierto tiempo, los chicos la sumergían en baños hirvientes. Cuando era sacada, su cuerpo estaba rojo por el calor. Una vez se desmayó, y fue arrastrada fuera del agua por el cabello. Sylvia, ahora cubierta por quemaduras de cigarrillos y otras heridas causadas. Luego de ser lanzada por el aire y arrastrada por el piso de cemento, recibió el tratamiento de Paula. Le pasó sal por las heridas. Luego Gertrude obligó a la niña a escribir varias cartas, donde detallaba escabrosos asuntos sexuales, y confesaba que era una prostituta. El espíritu de Sylvia terminó por romperse, y dejó de pelear por su vida. Fue el día en que Gertrude le ordenó a Jenny que cacheteara continuamente la cara de su hermana, hasta que se pusiera totalmente roja. Luego del incidente, Sylvia ya no se resistió al abuso. Gertrude le arrancó la blusa y los pantalones cortos, para dejarla totalmente desnuda. Así permaneció de allí en adelante. Atada en el sótano, temblaba de frío, sufría hambre y de sed. Además del abuso de todos los que deseaban divertirse en su dolor. Muchos niños y adolescentes convirtieron en rutina su viaje vespertino al sótano para golpearla, quemarla, tirarla al piso, y patearla entre varios, morderla, besarla, y abusarla sexualmente. Otros iban a presenciar los maltratos y a burlarse. Llevaban a sus novias, e invitaban a otros amigos. Frecuentemente, estos invitados también decidían participar en los tormentos a la niña. Alguien hizo un dibujo de la niña, poniéndole en una posición sexualmente explícita. John Banistewski Jr. Tenía solamente 10 años, pero le gustaba oír gritar de dolor a Sylvia, cuando le ponía cigarrillos encendidos en los brazos, las piernas, y el estómago. También gozaba al darle puñetazos en el rostro, golpearle el vientre, patearle, y pisarle la cara. Mientras estaba en el piso. Fue quien organizó los tours, llevando a sus amigos, y a los chicos del vecindario, a pasar tardes enteras torturando a la niña. Gertrude llegó en una ocasión a obligar a Sylvia a que se introdujera por la vagina una botella de cristal, ante la mirada de sus hijos y sus amigos. La botella se rompió, y le desgarró las paredes vaginales. Todos celebraron el hecho con risas y aplausos. Mientras Gertrude fumaba un cigarrillo tras otro. Richard Hobbs, un chico del vecindario, que estaba enamorado de Sylvia desde el momento en que ella llegó. Pero ella le rechazó, y empezó a salir con otros chicos, lo que le produjo un gran odio hacia ella. En una ocasión, Hobbs apretó el cuello de Sylvia durante tanto tiempo, que Sylvia perdió el conocimiento, y pensó que había muerto. Durante ese tiempo, Gertrude contó por todo el vecindario que Sylvia era una prostituta. Lo que causó que los vecinos no la miraran con buenos ojos. Unas semanas después, Gertrude, con una aguja, escribió en el abdomen de Sylvia: "Soy una prostituta, y estoy orgullosa de serlo". A mitad del trabajo se cansó, pero Richard Hobbs continuó el trabajo por ella.
La intención de Gertrude era que Sylvia no se pudiera mostrar desnuda ante ningún hombre, por la vergüenza de la marca. Al día siguiente, Sylvia estaba incoherente, y hablaba sobre irse con sus padres, y alcanzarlos en la feria, donde se encontraban. Tenía moretones por todo el cuerpo, y sus cicatrices de quemaduras resaltaban por todas partes de su piel. Gertrude le ordenó a su hija Stephanie y a Richard Hobbs que vayan al sótano a tirarle un balde con agua fría a Sylvia mientras dormía. Pero la chica quedó totalmente inmóvil. Stephanie se desesperó e intentó reanimarla, pero para entonces ya era tarde, Sylvia ya estaba muerta. Richard Hobbs llamó a la policía, con la vaga noción de que ellos la resucitarían, y todo estaría bien. Los oficiales se percataron de las heridas de la chica, y de su grado de desnutrición. Le preguntaron a los jóvenes qué fue lo que había pasado, pero ninguno respondió. Gertrude trató de explicarles que unos vándalos le hicieron eso, y sus hijos la habían traído a casa. Entonces, Jenny estalló en llantos, y le dijo a los oficiales: «Sáquenme de aquí, y les diré todo». Gertrude, sus hijos, y varios jóvenes del vecindario, fueron arrestados por la policía. Los oficiales y médicos declararon que el caso de Sylvia Likens era el peor caso de abuso físico que habían investigado en la historia del estado de Indiana. En el juicio, los adolescentes y niños del vecindario aceptaron su culpabilidad, y detallaron los castigos a los que habían sometido a Sylvia. Gertrude Banistewski intentó librarse de la cárcel, cargando toda la culpa en sus hijos y los adolescentes del vecindario. Aludiendo que ella no sabía nada de lo que ocurría en el sótano, pero todos los niños declararon lo mismo sobre Banistewski. Ella alentaba la tortura y participaba en ella. Jenny Likens declaró lo mismo. En el momento del juicio, el fiscal les preguntó el porqué de su actitud, por qué maltrataban a Sylvia. ¿Por qué no hicieron nada para ayudarla? Todos contestaron lo mismo: «No lo sé, señor». Ninguno de ellos supo justificar su propia actitud. Gertrude Banistewski fue hallada culpable de asesinato en primer grado, y sentenciada a cadena perpetua. Se le recluyó en la prisión de mujeres en Indiana. Obtuvo su libertad condicional el 4 de diciembre de 1985, luego de estar 20 años en prisión. Poco antes de morir en 1990, Gertrude Banistewski aceptó finalmente su culpabilidad, responsabilizando sus actos criminales a una serie de medicamentos que ingería. Paula Banistewski fue hallada culpable de asesinato en segundo grado, y sentenciada a cadena perpetua. Obtuvo su libertad condicional el 23 de febrero de 1973, después de servir 7 años en prisión. Tuvo una hija en ese mismo año, y la llamó Gertrude. Coy Hobart fue hallado culpable por homicidio impremeditado, y sentenciado a 21 años de prisión. Se convirtió en un delincuente, y volvió a la cárcel con frecuencia. Richard Hobbs fue hallado culpable por homicidio involuntario, y sentenciado a 21 años de prisión. Murió a los 20 años, por un cáncer pulmonar. John Banistewski Jr., pese a tener 13 años de edad, fue sentenciado a cumplir 21 años de prisión. Fue el preso más joven del reformatorio de la historia de Indiana. Tras cumplir su condena, se convirtió en pastor para contar su historia. Stephanie Banistewski fue hallada culpable por cómplice, y fue sentenciada a cumplir 12 meses en prisión. En memoria a Sylvia Likens, hay un monumento con su foto, colocado por orden del Departamento de Policía de Indiana. El monumento está cerca del lugar donde fue torturada y asesinada. En este horrible caso, sirvió para hacer la película An American Crime, que en español quiere decir un crimen americano. Yo personalmente he visto esta película. Les recomiendo que vayan a verla, les dejaré el link en la descripción. Pero, si sos una persona sensible, es mejor que no veas esta película. Si les gustó el video, pongan pulgar arriba, comenten, y suscríbanse. No olviden seguirme en mis redes sociales, los links están en la descripción. Se despide, LP Shinoda, nos vemos hasta mi próximo video, chao.